Cambiar de tema porque tenemos ya en línea telefónica al diputado nacional José Ricardo. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de conversar. Muy bien. Bueno, diputado, mucho por preguntarle, mucho por charlar con usted, pero en primer lugar me gustaría escuchar su opinión sobre el momento económico, social y político actual en la Argentina. Bueno, en resumen, diría que hay mucha expectativa a partir de la palabra del presidente de la Nación, un presidente que claramente da una muestra de franqueza y de sinceridad necesaria para digamos, interpretar la realidad y llama a identificar y creo que es un mensaje a todas las instituciones, el sistema político, a salir de este círculo vicioso de los ciclos, a hacer lo que cualquier trabajador haría en su casa, que es equilibrar las cuentas del Estado, salir del déficit, porque es la forma de sentar los cimientos y la base de un desarrollo creíble, y hacerlo priorizando el trabajo, priorizando la contención social, y definitivamente derrotar a la corrupción como una cuestión natural prácticamente ya con el sistema político, y empresarial y económico de la Argentina. Entonces, la verdad que me gustó muchísimo esa consideración, esa foto, y por supuesto ahora hay que instrumentar esto, en un momento de turbulencias no es fácil, pero creo que no es fácil y bueno, y se han cometido obviamente errores de comunicación muy groseros que deben ser revisados, reparados, porque en un momento de incertidumbre, de falta de confianza en los mercados de la gente, eso a veces se propaga más de lo necesario, de lo racional. Pero veo al presidente muy decidido y me gusta mucho que en vez de apelar, como a veces en muchos periodos políticos, a la demagogia, es decir, a tratar de pensar en su elección y a ver si saca un voto más o menos, porque sería muy fácil, digamos, tomar otros caminos, ¿no es cierto? Por decirlo en una palabra, llamarlo a vudú, decirle que haga funcionar la maquinita de la plata falsa, generar, digamos, inflación, ya no por los golpes especulativos, sino por un estímulo propio del Estado, y con eso tratar de ganarse la sonrisa de la gente, ¿no es cierto? Y generar un consumo a veces que pone en riesgo después el bolsillo de los más vulnerables, porque tenemos que decir a la gente que la inflación, que para algunos es una fábrica de hacer dinero, y para los grandes capitales que a veces no invierten en abrir un negocio, levantar una persiana, la inflación es una fábrica de hacer dinero muy rentable para muchos sectores económicos, no para el que trabaja, no para el que tiene un plan social, pero sí para sectores. Por eso la tenemos que derrotar, pero bueno, ha sufrido un golpe especulativo muy fuerte, un golpe de confianza, también se mezclan muchas cosas. El presidente creo que le ha puesto en tres líneas, realmente lo ha resumido muy bien, y ahora todo su equipo económico, todo su equipo político tiene que ser consecuente de esto, y me parece que tienen que dejarse de lado los protagonismos personales, y entender que el elegido aquí fue, creo que Rogelio lo dijo de una manera muy gráfica, muy sensata. Lo eligieron al presidente Macri, la gente votó al presidente y no votó a los ministros, no votó a los secretarios, y esa legitimidad es muy importante de reafirmarla, de jerarquizarla, porque es a quien yo siempre suelo decir que ya es difícil que los ciudadanos le crean completamente a quien vota, ¿no es cierto? Nosotros, a los diputados, a los representantes que los ha visto en el voto y los vota, ya la ciudadanía del pueblo lo pasa por el filtro digamos de la credibilidad varias veces. Imagínate
que todos aquellos que son elegidos con tino y con alguna razón por el presidente están mucho más expuestos a esa juicio de credibilidad. Entonces hay que cuidarlo, hay que cuidar al presidente, porque cuidar al presidente es cuidar, es bancar a la República, bancar a la democracia. Eso diputado, creo que vamos a salir. Desde adentro, desde Cambiemos, ¿se lo cuida al presidente? ¿Cómo está Cambiemos? ¿Hubo una interna muy grande por esto? ¿Hubo quiebres? No te diría, hay matices. Vos sabés que yo pertenezco a Cambiemos, inclusive en mi provincia constituimos Cambiemos antes de Gualeguaychú, es decir, fuimos de aquellos que tomamos el riesgo en su momento de que Cambiemos era la forma antes de la Convención Radical de Gualeguaychú. Soy radical, presido la Unión Cívica Radical de San Luis, así que esta convicción de la coalición política es fundamental. Sí ha habido reclamos claves o claros, quiero decir, a veces a las más altas líneas del gobierno, de que la Unión Cívica Radical, los dirigentes que no son del círculo íntimo sean escuchados, porque siempre se ven las cosas distintas, incluso a veces se ven distintos desde el interior, ¿no es cierto? Porque la realidad del poder en la ciudad de Buenos Aires suele opacar, no digo que no lo puedan ver, pero suele opacar otras realidades regionales que hay que ver, porque el problema central de la política argentina, y esto fue, esto sale a la luz en un estudio muy riguroso hecho sobre las áreas sociales, económicas, de derecho, el problema central de la Argentina hoy es la desigualdad. O sea, tenemos una tomografía computada de la desigualdad argentina en todas sus formas, y el problema de la política es, legislar, trabajar y gobernar con la discrecionalidad necesaria para reducir esa desigualdad en todos los ámbitos, territorial, de género, de origen, de clase. Es impresionante. Y cuando vos me preguntás si hay tensiones, no, están las discusiones propias de todo un espacio político que no levanta la mano así como soldados, ¿no es cierto? Como nos solía pasar en la década pasada, que llegaban los proyectos de ley y a la noche, a las 5 de la tarde, no alcanzábamos a saber el contenido y luego se votaban directamente en el recinto a la mañana. Entonces, hay una discusión democrática, sensible, siempre comprometida con pensar que las ideas de todos los espacios convergen a un mejor proyecto, pero no hay quiebres de ningún tipo, por supuesto, no. Somos autocríticos, me parece que la gente nos tiene que ver autocríticos, hay que reconocer, hay que ponerse en los zapatos del trabajador, del que se empobreció con el golpe, con la devaluación, con el golpe especulativo. Hay que decirlo como dice el presidente, recibimos un país fundido, todo el mundo sabe lo que es estar fundido, porque la pasó mal alguna vez, o porque conoció a un abuelo, un tío, o alguien que estuvo fundido. Y cuando estamos fundidos, como estábamos, que quizás habría que haberlo dicho con mucho más énfasis, entonces nos pone en situación de esfuerzo, y los distintos sectores económicos cómo tienen que contribuir a esto que se tiene que llamar producir más y distribuir mejor la riqueza, porque si no se distribuye mejor, no hay forma, las dos cosas, si no se produce más, no se puede repartir lo que no se genera, no se produce, y aún produciendo tenemos que hacer una fuerte, discusión acerca de cómo esa torta se corta bien, con justicia, sin, ahogar, sin apagar, sin confiscar los recursos de ningún sector económico, al contrario, potenciándolos, pero no se puede tratar de vivir un sistema económico donde los márgenes de rentabilidad de algunos sectores económicos quieren ser 5, 6, 10 veces más grandes que los en el resto del mundo que está económicamente estable, ¿no? Porque eso ya es el acicate, el fundamento de la inestabilidad, ¿no?
Diputado, buen día. Usted como ex rector de la Universidad Nacional de San Luis, ¿cuál es su visión o qué opinión tiene respecto, bueno, a la lucha de los docentes y sobre, bueno, lo que ha ocurrido estas últimas semanas sobre la toma del rectorado, que ahora se trasladó al cuarto bloque y demás? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál es su visión y cuál sería la solución a todo esto? Mira, sobre el reclamo salarial es absolutamente legítimo. Eso se lo expresamos al ministro de Educación y al ministro de Hacienda, pero además debo decir con toda franqueza que el ministro mismo era el primer convencido e interesado en poder darle una salida dentro de una turbulencia económica y dentro de una nación que está asistiendo a ver por televisión que los 35.000, 50.000 o 100.000 millones de dólares que nos están faltando para balancear la economía de este país se lo habían robado. Entonces, no hay ninguna duda sobre la legitimidad del reclamo, y por lo tanto creo que se han tomado las medidas necesarias para encauzar eso, que es abrir la mesa salarial, ya garantizar el pago del 15% entre marzo y septiembre, lo cual es prácticamente la mitad del periodo paritario, que se vuelve a cerrar en marzo del año que viene, y dejar abierta la mesa de la negociación para cerrar con un aumento a la suba de esto, es decir, poner el 15 como base. Era lógico, era insostenible. Después hay una discusión que hace más a lo presupuestario, porque sobre este legítimo reclamo salarial se monta un discurso de algunos sectores, quieren cerrar la universidad, quieren privatizar. Eso es una absoluta falsedad. No está en la cabeza de nadie, no estuvo yo soy reformista, radical, y te puedo decir que estoy muy atento, y presido la Comisión de Educación del Congreso, y estoy muy atento a cualquier digamos, consideración de esa naturaleza, que jamás lo he escuchado del presidente, al ministro de Educación, ¿no? Que son conscientes del valor histórico, ¿no es cierto?, y cultural de nuestro sistema público argentino, y reafirmar, digamos, la vocación y la política de la educación libre, laica, gratuita, inclusiva y de calidad. Ahora, hay una discusión hacia adentro del sistema, y la reafirmación de esto que te digo es que en el presupuesto 2016, que fue el primer presupuesto que envió el presidente de la Nación al Congreso, la educación superior tuvo el aumento más importante de todas las áreas del Estado Nacional. Fue 44% respecto del 2015. Entre el 2015 y el 2018 aumentó 104%. Cuando Cristina dejó el gobierno, el presupuesto era 51.000 millones de pesos. Y el último presupuesto fue 104.000 millones de pesos, 104%. Eso no es desestimar la educación superior, al contrario, fue un presupuesto a la alza. Ahora lo interpretamos en términos de la realidad. En ningún presupuesto estaba el ataque especulativo ni la devaluación que sufrimos en estos meses. Eso, por supuesto, no está en los cálculos de nadie, porque cambió el contexto del mundo, porque hay sectores que están tocados tanto por los cuadernos, por la especulación, porque no les gusta pagar el impuesto a la renta financiera, como pusimos por primera vez en 50 años en la Argentina, y a raíz de eso, claro, con una devaluación se le cambia la referencia a todo el mundo, no solo a las universidades, sino al trabajador que no tiene trabajo, el que tiene un plan social. Entonces acá hay muchas universidades que las ves al frente de las marchas y sabemos que sus rectores ganan 250.000 pesos, que dicen que no tienen ni para darle maticoseo a los alumnos, pero tienen sueldos mayores que el presidente, que no han rendido los recursos que les ha dado el Estado durante estos últimos años, que hay una denuncia de marihuana sobre muchas universidades argentinas por haber participado en la triangulación de fondos del ahora preso debido. Hay mucha tela para cortar. La mayoría de las universidades argentinas están bien administradas.
y hay tres o cuatro que son curiosamente las más virulentas en instalar esto, que se quiere cerrar, se quiere privatizar la universidad, que justamente son las que tienen una administración pésima, independientemente de que todos queremos para la educación superior mejor y más condiciones y más presupuesto. Pero esto también hay que decirlo. Diputado. Entonces, ese es el otro costado, lo salarial, y lo otro es lo presupuestario y lo administrativo respecto a las instituciones. Claro, y siguiendo con la línea de la educación, ayer se inició el debate de la Comisión justamente de Educación, la cual usted preside, para analizar proyectos de la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles fueron las distintas posturas en este debate? ¿Hubo algún principio de acuerdo? Sí, se optó, fue una reunión realmente muy... yo te diría muy intensa, porque tenemos una ley de educación sexual integral, la 26150 desde el año 2006, es decir, tiene 12 años de aplicación. Ha habido un gran esfuerzo, tanto del gobierno anterior, del Ministerio de Educación, como del actual, que me consta, en tratar de hacer efectiva esa ley. Pero también con eso convive de que el 80% de los alumnos argentinos del sistema educativo nunca escucharon hablar de las aulas, no tuvieron en su plan curricular escolar educación sexual integral. También hay que decir que la Argentina tiene 500%, es decir, 5 veces más embarazos no deseados de niñas y adolescentes que el promedio de los países del mundo. Tenemos que saber, y todas estas cosas fueron, digamos, motivaciones para los distintos proyectos que se integraron en un dictamen. Tenemos que saber que en la prueba Aprender, el operativo de prueba Aprender 2016 que hizo el Gobierno Nacional, ante la pregunta abierta a los alumnos, esto no era un multiple choice, sino una pregunta abierta que los alumnos tenían que responder, de qué estaban esperando, qué estaban demandando de la escuela, y qué requerían en materia educativa, es más del 75, creo que fue el 76% de los alumnos, es decir, una cifra abrumadoramente alta. Respondieron de que quieren educación sexual y educación sobre derechos de género en la escuela. De manera que como el Congreso y los diputados tenemos que legislar para el interés de la gente, ¿no? Y para el interés de las nuevas generaciones que nos están pidiendo, tenemos que ser críticos con cuáles son de esta ley de educación sexual integral, cuyos objetivos eran muy buenos, qué está pasando, por qué no se aplica, por qué hay provincias de que les impiden por cuestiones de prejuicio o lo que fuera, les impiden a sus docentes formarse. ¿Por qué hay provincias superavitarias que no invierten y no gastan los recursos de formación docente en esto? ¿Por qué hay instituciones que por prejuicios de cualquier naturaleza no quieren enseñar, ¿no es cierto? No quieren enseñar con una perspectiva científica y laica, más allá que después, digamos, puedan enseñarle otras formas, qué sé yo. Algunos le pueden querer enseñar a los chicos que nacen de un repollo, que los trae la cigüeña, por decirlo en un eufemismo, que nadie se lo impide, pero lo que no podemos negarle es a nuestros niños, por supuesto, progresivamente, de acuerdo a la edad, y bueno, los pedagogos saben muy bien cómo se debe hacer esto, pero no podemos negarles, darles a la educación los recursos del conocimiento científico validado, porque si no, eso es invertir en una salud reproductiva realmente que no es de calidad, sino al contrario. Bueno, esas fueron las motivaciones y se integraron. Yo había impulsado este debate con un proyecto para modificar el artículo 5º de la ley, y hubo otros proyectos de distintos bloques, incluso de diputados que uno podría decir estuvieron en términos de los celestes y los verdes, que a veces se lee la realidad de esta forma. Aquí había aportes de diputados de todos los colores, ¿no es cierto?, en relación al debate del aborto. De manera que esto no es un tema entre celestes y verdes, como a veces por ahí
se lo quiere interpretar así en forma muy simplista. Este es un debate entre mejor educación para nuestros niños y jóvenes, educación sexual, algo que estuvo en el convencimiento y en la voz y en el discurso de prácticamente todos los diputados, senadores, de ambas expositores, de ambas posturas. Sí. Dijeron, acá, incluso creo que la Conferencia Episcopal Argentina hizo un documento muy valioso diciendo, efectivamente estamos fallando en la educación sexual integral. Bueno, hicimos este aporte, logramos un dictamen, había algunos diputados, qué sé yo, enojados porque dice, bueno, discutamos más, pero la verdad que todos nombraron la palabra educación sexual integral durante estos meses y durante estos años, y el dictamen salió muy bien, muy bueno. Seguramente tendrá objeciones de algunos diputados, pero nadie dijo no estamos de acuerdo. Es decir, los que no querían firmar el dictamen dicen, bueno, me enteré, no pude trabajar mucho, pero bueno, para eso están los equipos y hay que trabajar intensamente en el Congreso. Así que esto, en dos palabras, introduce como modificación. Primero, declarar a la educación sexual integral, en los términos ya previstos en la ley, de orden público, es decir, un contenido de orden público, es decir, los contenidos curriculares serán de aplicación obligatoria en todas las instituciones, o queremos que sean, esto no lo será hasta que no sea ley, de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas de gestión estatal o privada de la Argentina. Es decir, sin perjuicio de lo que cada institución quiera enseñar por su ideario institucional o las comisiones, como estaba en la ley antes, lo que no puede dejar de incluir son los contenidos de la ley, ¿no es cierto? O sea, no puede quedar las convicciones de los miembros de una institución por encima de las disposiciones de las leyes vigentes de la Constitución y de las convenciones con jerarquía internacional, como la de los derechos del niño, que garantiza que los niños puedan educarse y los jóvenes puedan educarse en educación sexual integral. Y después el otro cambio es que diría que esto se incluya en los proyectos curriculares institucionales de los establecimientos y de la comunidad educativa, y de manera transversal y a través de espacios curriculares específicos, asegurar la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación, es decir, el respeto a la diversidad de género, y después incorporar en los operativos de evaluación también preguntas que permitan hacer un seguimiento de cómo esta cuestión tan fundamental para la salud socialmente reconocida, que es educarse integralmente en la cuestión de educación sexual, pueda ser seguida a través de las pruebas, ¿no es cierto? Esto es un poco, y por supuesto lo que hace falta también que se menciona es la formación docente en esta cuestión, porque en definitiva es el docente que está en el aula. Así que todo esto serían los mosaicos que se reafirman de la ley y que se cambian para que no haya duda, y que no haya duda que las instituciones y las provincias no le busquen la vuelta para no hacer lo que debemos hacer en bien de nuestros jóvenes, ¿no? Diputado, por último, un tema que quería escuchar su postura, su visión con respecto a la presentación del presupuesto 2019, que creo que va a ser la semana que viene. Hay algunos sectores preocupados, sector docente dice que eliminarían el fondo de incentivo docente. ¿Cómo ve el tratamiento del presupuesto 2019? Mira, francamente, decir que he tenido el presupuesto a la vista sería un milagro, porque vos sabés que el presupuesto se estaba elaborando con acuerdos políticos con las provincias, y ha ocurrido este cimbronazo que, digamos, no cambia el objetivo, que es, en definitiva, equilibrar las cuentas públicas, porque así sí se le va a poder reafirmar y realzar el presupuestos futuros a todas las unidades que financia el presupuesto nacional. De manera que
yo creo que hay que dejar trabajar los acuerdos. Me parece que el Poder Ejecutivo está trabajando muy bien, el Ministerio del Interior lo está haciendo con los gobernadores. Hay que tener en cuenta qué ha ocurrido, y es una lástima a veces que esto que es de un valor altísimo para el funcionamiento de la economía argentina, que ocurrió en estos 2 años y no había ocurrido en los últimos 70 años, que es lo siguiente. En el 2015, cuando asume el gobierno de Cambiemos, excepto San Luis y creo que alguna otra provincia, que en este momento no recuerdo, y si es que había otra, todas las provincias argentinas estaban fundidas, es decir, estaban en déficit. Eso es un déficit estructural que mantenían las provincias, y vos sabés que ningún país no puede funcionar si el Estado Nacional hace un esfuerzo y las provincias lo descalabran, y eso es lo que vino pasando. Y era una de las razones de los desequilibrios de las cuentas fiscales, porque si una provincia, es como que en tu familia, ¿no es cierto?, vos, alguien, los recursos de la familia, los miembros de la familia, cada uno haga lo que quiera, sin pensar de que los recursos que tenemos son los que tenemos. Y eso vino pasando. Y en 2 años, con un trabajo impecable, con el pacto, digamos, fiscal, con las provincias, que excepto San Luis y La Pampa no firmaron, se equilibraron, no solo se equilibraron las cuentas, sino que la mayoría de las provincias argentinas salieron del déficit, varias están en un superávit importante y solo creo que quedan 4 todavía con las cuentas en rojo. Esto, te digo que prácticamente no tomó estado público, es fundamental para el próximo presupuesto, es fundamental para el crecimiento de las regiones en la Argentina, y me parece que va a cobrar valor ahora a la hora de hacer el presupuesto. Yo creo que hay que estar tranquilos y atentos, lo vamos a discutir en el tema educativo, por supuesto, que es muy importante porque es un subsistema que llega de la educación superior, que es el que pone el gobierno nacional. Luego la educación se hace en las provincias, la educación primaria, inicial, primaria y media, de manera que los presupuestos de la educación en las provincias hay que pelearlo en las legislaturas provinciales, ¿no es cierto? Porque a veces la gente cree que lo que le llega a la escuela qué sé yo, de alguna localidad, ¿no es cierto?, Santa Rosa del Conlar en mi provincia, o Concarán o Unión, lo decide el presidente Macri en su proyecto de presupuesto, y esto no es así. La educación inicial, primaria y media, cada provincia decide qué recursos poner para eso, y ahí hay que dar una pelea también, cómo la vamos a dar para cuidar el presupuesto de la educación superior, y también un debate público nacional acerca de cómo ese gran sistema que debe ser un motivo para la movilidad social, que son las universidades, realmente funcione en su conjunto como una posibilidad de ascenso social. Porque hace 50, yo soy hijo de y muchos como yo y como nosotros, nuestros padres no fueron a la universidad, no tuvieron la oportunidad. Yo fui la primera generación de universitarios. Ahora, hace 50, 60, 70 años atrás, la universidad cumplía esa función de movilidad social tan importante para la que fue creada. Hoy, los sectores más vulnerables, excepto en algunas universidades por cuestiones muy puntuales, pero en general los sectores más vulnerables, los sectores más postergados socioeconómicamente, no están yendo a la universidad pública argentina. Y eso hay que decirlo, y eso hay que analizarlo, y eso hay que resolverlo, porque si no tenemos una universidad, legítimamente también, pero una universidad para hijos de universitarios, ¿no es cierto?, o de las clases más acomodadas. Entonces yo tengo la tranquilidad de poder decir esto porque creo que justamente hay que resolver estas cuestiones, y de manera que el propio sistema tiene los recursos para hacerlo, los recursos, digo, intelectuales y políticos para hacerlo. Bien. Diputado, le agradecemos mucho por esta charla con nosotros, ha sido muy amable. Bueno, que tengan muy buen día y saludos a los oyentes del programa. Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Así